utilizado generalmente en ciencias de la salud, tales como en las carreras de medicina, de enfermería, de odontología. La palabra figura ya no va a ir en negrita como en la tabla, va a ir en cursiva. Ahora, en cuanto a la elaboración de las citas, hay que tener en cuenta que las referencias deben numerarse según el orden en el cual se mencionan por primera vez en el texto, utilizando números arábicos entre paréntesis al citarlas. Bien, el día de hoy vamos a aprender sobre la mejor explicación del estilo Vancouver, pero hay que responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es el estilo Vancouver? Este viene a ser un sistema de citación y referencia utilizado generalmente en ciencias de la salud, tales como en las carreras de medicina, de enfermería, de odontología y muchas otras carreras del rubro de la salud. Este estilo particularmente utiliza números arábicos, es decir, el número 1, 2, 3, para las citas en el texto, ya que, podemos diferenciarlo muy bien de otros estilos de citación como en APA 7, en ISO u otros, donde se describe el primer apellido del autor seguido del año de publicación de la referencia. En cambio, en el estilo Vancouver, pues se escriben números arábicos de acuerdo también a cómo se van a ir presentando en el texto. Asimismo, proporciona detalles completos en la lista de referencias. Son muy particulares y un tanto diferentes a lo que es, digamos, el estilo APA, el estilo ISO. También establece reglas para citar diferentes tipos de fuentes. También tiene su propio estilo para referenciar libros, revistas, tesis, con ello garantizando precisión y consistencia en la citación. Y bien, para ello nos vamos a basar de la guía Vancouver. Recuerda de que cada universidad puede darle también una modificación a esta guía de acuerdo a los parámetros que pues la universidad en específico lo determine así. Así que antes de proceder a adaptar nuestro documento de trabajo, nuestra tesis, al estilo Vancouver, debemos de confirmar con nuestra universidad o nuestra facultad la guía Vancouver que se va a utilizar. Es entonces que en el estilo Vancouver vamos a nosotros definir específicamente a los márgenes, el formato del documento de presentación de nuestra tesis, el tamaño de letra, la construcción de las tablas y figuras, es decir, cómo vamos a tener que plasmarlas en nuestra tesis, la citación y la elaboración de las referencias. Entonces, ahora de manera práctica vamos a aprender sobre la estructura propia del estilo Vancouver, la elaboración de las citas y el formato para elaborar las referencias. En cuanto a la tipografía, el interlineado, los márgenes y numeración de nuestro documento de trabajo, vamos a tener las siguientes especificaciones. En el caso del tipo de letra, vamos a utilizar el Times New Roman de tamaño 12, incluyéndolo también en los subtítulos. Las tablas y las figuras se van a enumerar en números arábigos, como anteriormente lo mencioné, es decir, en cuanto al número 1, 2, 3. También deben enumerarse las páginas del documento con números arábicos y de manera consecutiva. El interlineado del texto debe ser a espacio y medio, a 1.5, sin espacio extra entre los párrafos. Asimismo, cada párrafo va a iniciar con una sangría de 5 espacios. En cuanto a las tablas, aquí tenemos un ejemplo de cómo debemos de plasmar las tablas en nuestro documento de trabajo, donde vamos a ver que se va a enumerar las tablas colocándole literalmente, por ejemplo, tabla 1, tabla 2, tabla 3, centrado en negrita, seguido de un punto seguido con el título de la tabla. Entonces el título va centrado en negrita, debe ser breve, dando a entender de lo que trata la tabla en sí. Y el número de la tabla se va a escribir en negrita como estamos viendo acá, sin embargo el título no. Se va a disponer de la fuente de donde se tomó. Eso es donde también pues debemos especificar en la parte inferior de la tabla colocando fuente 2 puntos. En este caso, si es elaboración propia, se va a escribir elaboración propia, y de ser el caso que sea basado pues en una referencia, se especifica con base en la referencia y se coloca la citación de acuerdo al número de cita en orden en que se ha ido presentando en el documento. Por ejemplo, en este caso se muestra la cita con un superíndice, acá vemos que es el número 11, y pues acá ya se sobreentiende de que anteriormente ya ha habido una cita con un número 1, 2, 3, 4 hasta llegar al número 11. Ahora, de ser necesario, se puede también añadir una nota al final después de la fuente, especificando pues un poco más de lo que está tratando la tabla.
En el caso de las figuras, pues acá estamos viendo un ejemplo de cómo debemos presentarlo. Todos los datos relativos a la figura se van a escribir en la parte inferior o en sí después de la figura, alineados al borde izquierdo de la tabla, como podemos observar aquí. La palabra figura ya no va a ir en negrita como en la tabla, va a ir en cursiva, más que solo eso, identificándolo con pues el número que le corresponde, ¿no? Figura 1, figura 2, figura 3. Seguidamente del título, ya no en este caso en cursiva, de la figura. Asimismo, en el siguiente renglón vamos a colocar lo que es la fuente. En este caso, pues está ejemplificando con que es pues del Ministerio de Salud y también añadiéndole la cita correspondiente con un superíndice. En el caso de los títulos y subtítulos nos vamos a dar cuenta, de acuerdo a este formato, que va a ser un poco similar a lo que es el formato APA, bien, donde vamos a observar acá el título. En este caso ya se realiza una variación, ¿no? Con el tamaño 14 para el título, los niveles también en cuanto al nivel 1, que debería estar en encabezado, en negrita, con tamaño 14, seguidamente de los siguientes pues niveles. En Vancouver particularmente los subtítulos se van a enumerar y el título se va a escribir así como vamos a observar acá en este siguiente ejemplo como capítulo 2 en mayúscula, en negrita y centrado. Si por ejemplo fuera capítulo 1 lo escribimos, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y vamos enumerando de acuerdo a los niveles que corresponde. En Vancouver se especifica de que máximo los niveles puedan ser de hasta 5 niveles. De ser el caso de que pues pueda existir un nivel 6, 7, 8, estos ya se redactarían de acuerdo a viñetas. Los podríamos ir colocando con viñetas. Entonces, a partir del tercer nivel, todos los subtítulos van a presentar el mismo formato, pero se van a diferenciar por su numeración. En Vancouver, ninguno de los subtítulos presenta punto final. Y es así como también lo podemos figurar acá en el ejemplo. Hay que considerar de que cada capítulo se inicia al principio de una hoja, al inicio de una hoja, seguido por el texto. Ahora, en cuanto a la elaboración de las citas, hay que tener en cuenta que las referencias deben numerarse según el orden en el cual se mencionan por primera vez en el texto, utilizando números arábicos entre paréntesis al citarlas. Y como un superíndice, como anteriormente hemos visto, acá tenemos un ejemplo donde se especifica la fuente, que vendría a ser el Instituto Nacional de Estadística y Censos, seguido de un número 1. Este número 1 es un superíndice en el cual pues debe tener un enlace que conecte con la referencia. Nosotros al darle doble clic nos va a dirigir hacia la referencia. Acá también tenemos otro ejemplo donde nos indica que es según Cáceres, ¿no? Y le colocamos el número 2 porque es el que corresponde, que vendría a ser, de acuerdo a este texto, pues la segunda cita. Y ya en el caso de en la lista de referencias, que generalmente va al final del documento, vamos a ir pues colocando las referencias de acuerdo al orden en que hemos ido colocando esas citas. Como por ejemplo, acá observamos. Esta referencia de acá, que es del número 1, corresponde a aquí, ¿verdad? Instituto Nacional de Estadística y Censos. Y esta referencia de acá, que es de Cáceres, corresponde aquí, a Cáceres. Ahora, cuando en una misma cita se incluyen varias referencias, estas se van a incluir separadas por comas. Sin embargo, si son pues más de 3, 4, ya las vamos a diferenciar con un guión. En el caso de las citas directas, y aquí vamos a hacer una pausa para comentarte de que JP Consultoría cuenta con el servicio de asesoría y redacción de tesis. Si necesitas adaptar o modificar o levantar las observaciones del estilo de Vancouver para tu tesis, puedes contar con nosotros. Aquí abajo en la descripción te indico cómo puedes contactarte directamente con nosotros. Entonces, en el caso de la cita directa, pues bien sabemos de que estas deben ser tal cual textualmente a lo que el autor nos está indicando, ¿no? Deben ser fieles a lo que escribe el autor. Las citas se van a escribir textualmente, no vamos a modificar nada del texto que estamos tomando del otro autor. Por eso es que se llama cita directa. Si la cita es menor de 40 palabras, se denomina cita corta. Por lo tanto, si es pues mayor de 40 palabras, va a ser una cita larga. En el caso de las citas cortas, estas deben incorporarse en el texto y escribirse entre comillas dobles, como vamos a observar aquí en el siguiente ejemplo,
seguido de, por supuesto, la numeración de la cita que le corresponde. Ahora, en el caso de ser pues una cita larga, mayor a 40 palabras, esta va a ir en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría aplicada a todo el párrafo, ¿no? Para indicar que las palabras no son propias. Como acá especificamos de acuerdo al siguiente ejemplo, que Precioso et al. Mencionan la prevalencia de la incontinencia urinaria, etc. Entonces vamos acá viendo de que está la sangría para todo el párrafo y en un renglón aparte. Y acá, por supuesto, pues colocamos la numeración de la cita que le corresponde. En el caso de las citas indirectas, las cuales son las citas que nosotros vamos a parafrasear o resumir de otros autores, pues estas se van a incluir, sí, dentro del texto, pero en este caso sin comillas. Como observamos acá en el siguiente ejemplo que nos dice, según Quesada, y le colocamos pues la numeración de la cita que corresponde seguido del texto. Si es que no le vamos a dar énfasis al autor cuando vamos a redactar un texto y preferimos colocarlo al final, pues al final simplemente vamos a colocar el número de la cita que va a corresponder. Como acá nos dice, si no se nombra el autor, el número de referencias aparecerá al final de la frase. Ahora, en cuanto al formato para elaborar las referencias, como anteriormente hemos mencionado, las referencias deben ordenarse y numerarse según su orden de aparición en todo el texto, según se mencionen por primera vez en el texto, ya sea también incluida en las tablas y las figuras. Debe anotarse el primer apellido y la inicial del nombre del autor sin comas de por medio. En caso de que sea pues un autor corporativo o una institución, se va a escribir el nombre completo. Cabe resaltar también de que los documentos que se citen deben ser actuales, salvo por motivos históricos o si es que no se encontraran referencias actualizadas. Para lo cual también es muy importante acá considerar con cuántos años de antigüedad nos permite nuestra universidad o la institución donde vamos a presentar nuestra tesis para las referencias. Es decir, con cuántos años de antigüedad podemos utilizar diversas referencias para nuestra tesis. En el caso de libros, este va a ser el siguiente formato. Vamos a colocar el apellido del autor o de los autores, seguido de la sigla de sus nombres, como acá vemos, Martínez M, seguido de un guión, Briones R, Cortes J, y seguido también del título del libro, en este caso, seguido de la edición. Si es que es segunda edición hacia adelante lo mencionamos, si fuera primera edición no la mencionamos. Seguido del lugar de la publicación, que en este caso acá observamos México, seguido de 2 puntos, el nombre de la editorial, punto y coma y el año de publicación. Si fuera el caso de que el autor es institucional, es decir, pues una entidad educativa, cultural, comercial, pues vamos a colocarlo completo, ¿no? En este caso, como acá vemos, Ministerio de Educación Pública, seguido del título del libro, la subdivisión a la que pertenece, el lugar de la publicación, la editorial y el año de publicación. Si fuera el caso de que no tuviéramos al autor original, ya sea incluso si fuera institucional, pero fuera el caso de que contamos con el editor o el traductor, podemos también colocarlo acá en la referencia. En el caso de libros en línea, vamos a colocar el primer apellido del autor, seguido de la inicial de su nombre, el título del libro y seguido de entre corchetes la fuente de obtención de la información, que en este caso vendría a ser Internet, seguido de la edición, del lugar de publicación, de la editorial, el año de publicación, la fecha de actualización del libro que nosotros hemos observado en línea, también la fecha de consulta, es decir, la fecha en la cual nosotros pues hemos tomado esa referencia, y también pues el enlace, ¿no? Especificando disponible en el URL, colocamos el enlace activo para poder acceder fácilmente a esta referencia. En el caso de artículo de revista en línea, vamos a colocar el apellido también del autor, seguido de la inicial del nombre del autor, el título del artículo, la abreviatura de la revista, también la fuente de la obtención de la información, que vendría a ser Internet, entre corchetes, el año de publicación en línea, asimismo también la fecha de consulta entre corchetes, seguido del volumen, el número y las páginas que estamos pues tomando como referencia. Asimismo, no olvidarse de colocar el URL o el DOI, que tendría que estar activo para poder acceder fácilmente a esta referencia.
En el caso de referenciar tesis, vamos a colocar también primero al autor o a los autores, el título de la tesis, especificando entre corchetes el grado para lo cual se ha elaborado esa tesis, como acá podemos observar, tesis de licenciatura en farmacia, seguido del lugar de publicación, de la universidad y del año de la publicación. En el caso de referenciar páginas web, vamos a colocar primero el nombre del sitio web, seguido de la fuente de obtención de información, que vendría a ser Internet en corchetes, el lugar de la publicación, al editor, la fecha de publicación de esta página web, la fecha de la última actualización también, la fecha de consulta, el momento en que nosotros estamos tomando la referencia y el enlace de la referencia. En el caso de referenciar actas de congreso, vamos a colocar primero el editor o a los editores, seguido del título de la obra, el número y título del congreso, seguido de un punto y coma, la fecha del congreso, el lugar del congreso, el lugar de la publicación y al editor y a la fecha correspondiente. Ahora, en el caso de referenciar documentos legales publicados en un boletín oficial, vamos a colocar el título tal cual de la ley, decreto o reglamento, seguido del número propio de la ley, o ya sea decreto o reglamento, el nombre del boletín oficial, el número del boletín y la fecha de publicación. Asimismo, podemos añadir el enlace de donde hemos obtenido esta información. Y por último, en el caso de referenciar diccionarios y o referencias similares, vamos a colocar el nombre tal cual del diccionario, seguido de la edición, el lugar, la editorial, la fecha, la palabra consultada y la página específica de donde hemos tomado este concepto, esta referencia. Finalmente, aquí tenemos un ejemplo de cómo colocar las referencias al estilo Vancouver. Acá podemos observar a autores personales, autores institucionales, especificando también la fuente de obtención de la información, los enlaces activos para poder acceder a estas referencias. Es así entonces que hemos terminado la mejor explicación del estilo Vancouver. Aquí abajo en los comentarios déjanos todas las dudas que tengas sobre este estilo en particular.